Dios le bendiga, gracias por estar, gracias por venir, gracias por compartir este tiempo con nosotros, gracias por congregarse, gracias por buscar la presencia de nuestro Dios. En estos tiempos que son tan críticos, complicados, tenemos que buscar mucho más del Señor. Gracias por acompañarnos a través de Facebook, un abrazo grande y Dios le bendiga a nuestros amigos de Apocalipsis Network, que ahí donde están el Señor también les esté bendiciendo a través de la palabra, de la oración, y la bondad del Señor por sobre todas las cosas esté sobre ustedes, así como está sobre cada uno de nosotros aquí. Así que disfrutemos de esta reunión y de la presencia de nuestro Dios, porque de esto se trata. La presencia de Dios sobre nuestra vida no tiene que ser una carga, tiene que ser un gozo. Tenemos que estar alegres de estar en la presencia de Dios, de buscar de su bondad, de su gracia, de su favor, y por sobre todas las cosas de rendirnos delante de Él, porque sin duda Él obrará conforme a nuestras necesidades. Así que gracias por estar. ¿Trajo su Biblia? Amén. Diga conmigo bien fuerte: soy próspero, soy fuerte, soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Estás preparado para la palabra de hoy? Amén. Hoy en día es muy común que la gente ceda ante la presión social, haciendo cosas que van incluso en contra de sus propios principios. El mundo como que tiene un molde que empuja a todas las personas a estar en la moda del momento. La gente olvida sus principios, sus valores, y se permiten ser arrastrados a ese molde. Las redes sociales contribuyen mucho para eso. Es un mal necesario la red social. Una red social bien usada es una bendición, como la que usamos nosotros, o tratamos de que sea. Pero una red mal usada con malas intenciones, entonces es un abanico extraordinario para las cosas del diablo, para que las personas caigan en ceder ante la tentación, en dejar sus principios. Y cuando alguien es arrastrado a ese mundo porque se siente rechazado, porque va a pensar que va a quedar al margen de la sociedad, entonces no solamente abandonan sus principios, sino que al hacerlo están abandonando su integridad, que son dos cosas muy diferentes, lo que es integridad y lo que es honestidad. Escuche lo que el Señor trae en esta mañana. Y ha sido mi oración que esto edifique aún mucho más nuestra vida. La integridad es algo que supera, que va mucho más allá de la honestidad. Y me pude dar cuenta cuando nos visitó un pastor en casa, que nos contó algo que alguien le había contado y le hizo entender la diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Muchas veces las personas lo que hacen son honestos, pero no se dan cuenta de que no son íntegros. Y por el hecho de ser honestos ya piensan que son íntegros. Pero hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Hay personas que se dejan arrastrar por cualquier corriente mundana y lo que hacen es no solamente están perdiendo sus principios, superando sus principios o dejando a un lado sus principios, sus valores morales, sino que también están cayendo en una área donde su integridad está siendo perdida o la permiten ser perdida en estos tiempos. Y de esto es que lo quiero hablar: integridad de un hijo de Dios, de integridad de una persona cristiana, de un creyente. Muchas veces las redes sociales, como dije, el mundo, la sociedad, el sistema, todo nos va arrastrando a ciertos lugares. Y hay personas que de una forma natural caen en esos moldes, en esas trampas. Y ya no les da lo mismo ser persona de bien o no ser persona de bien. Le da lo mismo ser honestos o no ser honestos. Le da lo mismo ser íntegros o no ser íntegros. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que marcar una gran diferencia, no solamente en la honestidad, sino también en la integridad. Porque de esto se trata una vida delante de Dios. Ahí nosotros tenemos que saber, antes de ir a la palabra, cuál es la diferencia entre honesto e íntegro. Y le voy a hacer un cuento bien cortito, alguien que pude entender. Una pareja, después de haber pasado una noche en un hotel, a la mañana abrió la puerta, salió de su habitación, iban camino a su automóvil. Yendo camino a su automóvil encuentran un maletín, un portafolio lleno de dinero, una fortuna. La mujer le dice al hombre: no sabemos de quién es, vamos a quedar con esto ya es nuestro, no tiene dueño. Eso sería lo normal pensar, ¿no? Eso sería, es decir, no sería lo normal, pero hay personas que piensan de esa manera.
Pero el hombre a su vez dijo, no, esto no es correcto, no es nuestro. Lo que tenemos que hacer es agarrar esto, tomar esto y devolverlo, llevarlo a la conserjería del hotel. Entonces ambos fueron hasta allí y cuando llegaron delante del conserje, el hombre le devolvió el maletín lleno de dinero. Y el conserje, asombrado por una acción honesta de esta persona, de este varón, dijo, qué bueno sería que las redes sociales se enteren de esto, de esta gran acción, porque no todos la hacen. Y el hombre dijo, no es necesario hacer esto, quiero simplemente devolverlo e irme porque quiero que esto quede en el anonimato. El conserje insistió una vez más, dice, no solamente en las redes sociales, sino llamar a los canales de televisión para que vengan y le hagan una entrevista y que todo el mundo pueda opinar y pueda dar gracias por su honestidad. Y este hombre siguió insistiendo, no es necesario, tengo la necesidad de irme, tengo que irme de aquí. Aún estaba en el hotel. Y el conserje siguió insistiendo un poco más y le dijo, pero sería bueno porque puede ser un modelo para otras personas que puedan aprender la honestidad. Y el hombre ya medio acorralado dijo, le digo que me tengo que ir. ¿Y por qué? Le preguntó el conserje, ¿por qué no dar la chance a otras personas que también puedan transformar y ser honestas? Y él dijo, porque con la mujer con quien estoy no es mi esposa. ¿Era honesto? Sí, súper honesto. Porque devolvió lo que no le correspondía cuando la mujer sí quería quedárselo. ¿Era íntegro? No. Hay una gran diferencia en lo que es honestidad, y aquí la vimos, e integridad. La definición de palabra íntegro viene del latín, que significa, del latín integer, que significa entero, total y completo. Rectitud moral y firmeza, especialmente cuando se prueba la dedicación de una persona a la verdad, a la honestidad y a la confianza. Muchos de los mensajes de hoy en día son en base a la prosperidad, al crecimiento material, a los milagros, pero muy poco se habla acerca de la integridad de los creyentes, integridad de las personas. Siempre habrán mensajes que llenen el corazón, llenen el alma, y eso está bien, pero hay otros que se debían tras la prosperidad, pero los mejores mensajes son los que nos hacen a nosotros ser mejores personas, mejores creyentes, mejores hijos de Dios, mejor testimonio delante de toda la sociedad. Como dijimos al principio, una sociedad corrupta como la que vivimos, un molde en el mundo entero que lleva a las personas al desastre, a incluso a perder sus valores. Nosotros tenemos que marcar una diferencia, no solamente por honestos, sino por íntegros, ser completos, totales en todas las cosas. ¿Qué es fácil? Para nada, en absoluto. Porque siempre habrán tentaciones. Uno puede ser muy honesto con ciertas cosas, pero no íntegros en algunas. Y estamos fallando en algo, porque nuestra integridad se mide cuando hacemos la voluntad de Dios y cuando caminamos bajo su rectitud y sus mandamientos. Esto es ser íntegro. También es ser honesto. Pero una cosa va de la mano con la otra. En el libro de Job, y quiero que lo vaya buscando en capítulo 2, nos cuenta la escritura de que este hombre fue probado no solamente en su rectitud, en sus principios, sino también en el amor a Dios. Y fue probado hasta un límite extremo, a tal punto que en determinado momento perdió todo lo que tenía. Job era una de las personas más ricas de Oriente. Tenía mucho ganado, muchas posesiones, muchas propiedades, tenía muchos hijos. Y en determinado momento Dios permitió que él se fuera quedando sin absolutamente nada de lo que tenía. Fue perdiendo de a poco, fue perdiendo sus hijos, sus hijas, sus posesiones, sus camellos, sus ovejas, todo lo que tenía. Sus siervos también fueron perdidos, le fueron quitados, pero todo permitido por Dios. Y aquí viene lo interesante. Nada de lo que nos pasa es librado al azar. Todo tiene un propósito y todo, absolutamente todo, por más crítica que sea la situación, es permitida por Dios. Este hombre Job fue tratado y fue puesto a prueba de una forma extrema en sus valores, en sus principios, en su fe, en su honestidad, pero también en su integridad y en su amor a Dios. Y con todo lo que le pudo haber pasado, nunca negó su fidelidad y nunca perdió su integridad. En el capítulo 2 del libro de Job, nos cuenta la Escritura, nos enseña la Escritura, mejor dicho,
que estando en plena crisis, pasando por las peores circunstancias, después de haber perdido todo lo que tenía, incluso su salud, fue tentado a abandonar su integridad. Y el instrumento de esa tentación no fue un vecino, no fue un pariente, no fue alguien lejano, sino que fue su propia esposa. Su propia esposa fue instrumento para tentarlo en abandonar absolutamente todo. Entonces ahí en Job capítulo 2, verso 3 dice lo siguiente, ¿lo tiene? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le decía Satanás a Jehová, a Dios. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, su propia esposa, ¿aún retienes tu integridad? Lo que Dios afirmó, la mujer se lo preguntó, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Dijo Dios de Job, aún retiene su integridad. Aún retiene su integridad. Dios daba testimonio de la integridad de su siervo. Le dijo a Satanás, ¿no has probado con mi siervo Job, hombre apartado del mal, recto, que aún retiene su integridad? Job tenía razones sobradas para dejar su integridad, renegando contra Dios, reclamando por la injusticia que estaba viviendo. Él podía haber hecho cualquier cosa y decir, presentarse delante del Señor y empezar a reclamar por lo que estaba sucediendo. ¿Cómo puede ser, Señor, que me has bendecido, me has hecho la persona más poderosa y rica de Oriente y ahora estás permitiendo que pierda absolutamente todas las cosas? Tenía el derecho, tenía esa propiedad de reclamar a Dios. Pero Dios sabía que Job era mucho más que eso. Dios sabía y conocía la integridad de Job. Por eso permitió que el adversario tocara su carne y su hueso y lo hiriera con sarna maligna, creyendo el adversario, si lo hago, vas a ver, Señor, cómo él niega tu fe en tu propia presencia, cómo él reniega de ti en tu propia presencia. Dios estaba convencido de la persona en quien había confiado. Mire lo que le digo, nosotros confiamos en el Señor, todos, pero escuche que Dios confía en nosotros. Si no hubiese confiado en nosotros, no nos hubiese dado una tarea aquí en la tierra para hacer. Evangelizar, predicar su palabra, llevar el reino, proclamar la buena nueva del reino, declarar el año agradable al Señor. Todas esas son tareas que nos han sido confiadas a nosotros mismos. Pero Dios también tenía confianza en Job, conocía. Por eso él dijo, apartado del mal, hombre recto, aún con todo lo que ha sucedido, mantiene su integridad, no ha perdido su integridad. El adversario quiso ahondar un poco más para ver si podía hacer mover los cimientos de Job, y el Señor estaba confiado y le dijo, toca su carne y toca su hueso, pero guarda su vida. Él está en tu mano, pero guarda su vida. Dios sabía que Job mantenía su integridad. Teniendo motivos suficientes para renegar, para blasfemar, para olvidar, para cerrar su Biblia, no había Biblia, pero lo traigo en este tiempo, para negar la fe, Job lo que hizo fue soportar la prueba a una situación extrema, a un nivel extremo, a un nivel complicado, crítico. Y así mismo soportando esa prueba, no perdió su integridad, no dejó de ser íntegro. Siguió siendo completo, siguió siendo un hombre que su principio lo llevaba a ensanchar su fe y su fe lo mantenía íntegro.
Siguió siendo un hombre que a pesar de todo lo que sucedía, estaba confiando en Dios. Satanás dijo al Señor, piel por piel, lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí le traigo el mensaje este tiempo. El adversario sabe, o creía, mejor dicho, de Job, que Job adoraba al Señor y era agradecido al Señor mientras el Señor le daba las bendiciones. Pero el adversario intentó hacer creer que cuando las bendiciones se perdían, Job renegaría de Dios. Pero ¿cuál es el punto y cuál es la diferencia que marcó Job, la que tenemos que marcar nosotros? Job le daba mucha más importancia a la relación con Dios que a las bendiciones temporales, a las cosas temporales de la vida. Por eso hay muchas personas que cuando pasan por prueba, por dificultades, por crisis, lo que hacen primero es dejar de venir a la iglesia, no buscar a Dios, dejar abandonada su fe, ya no orar, ya no creer que Dios nos puede sacar de la situación que sea. Hay muchas personas que cuando reciben la bendición de Dios, creo que para todos nosotros es fácil venir, cantar, adorar, levantar nuestras manos, darle gloria a Dios. Pero cuando hay problemas en el matrimonio, cuando los hijos aún siguen en la adicción, cuando las cosas en la familia no salen, cuando las puertas de trabajo no se abren, ¿cuántos pueden mantenerse íntegros delante del Señor? Mantenerse íntegros delante del Señor no solamente confiar en Él, sino que aunque la crisis apriete, aunque la situación complicada aumente, usted mantiene su fe. La integridad no solamente hay que mantenerla, sino que hay que sostenerla en el tiempo. Y esto es lo que muchas veces cuesta. Cuando Satanás le dijo al Señor, yo no vengo aquí a hablar de Satanás, yo vengo a hablar de Dios, pero la Biblia nos da ejemplos. Cuando Satanás le dijo a Dios, piel por piel, todo lo que él tiene dará por su vida. Le quiso decir, permite que toque su salud y vas a ver cómo él reniega de ti, porque pierde su bendición. Hay personas que miden la bendición de Dios por lo material que tienen. Cuanto más tienen, más lo publican y más bendecidos se sienten. Y cuando las bendiciones no vienen, entonces el favor de Dios ya no es tanto. La integridad ya se empieza a perder un poquito. Ya creo que estoy en falta con Dios. Algo debo estar haciendo mal porque Dios no me bendice, no abre la puerta de trabajo, no trae paz a la casa. Algo estoy haciendo mal. Pero aquí hay una cosa muy importante cuando se trata de la integridad. Dios le dijo a Satanás, Él está en tu mano, pero guarda su vida. Nada de lo que podamos estar viviendo, por más crítico que sea, está librado al azar. Todo, absolutamente todo, es controlado por Dios. Dios sabe cuáles son nuestros límites. Dios sabe hasta dónde puede ir con nosotros. Él nos ha formado desde el vientre de nuestra madre. El salmista dijo, tus ojos vieron mi embrión, es decir, antes que yo naciese, Dios ya me había formado, me había dado carácter, habilidades, me había dado dones, temperamento. ¿Cómo no vas a saber cuáles son mis límites? Hay personas que están pasando por dificultades y lo primero que hacen es renegar de la fe y reclamar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esta injusticia? ¿Por qué tan injusto? Pero es Dios mismo que permite ciertas cosas porque de ahí Él nos va a sacar fortalecidos, con mayor fe, fuertes, poderosos, sanos, bendecidos. De la prueba es así que vamos a salir. Dios permite que pasamos por ciertas cosas. Dios le dio autoridad sobre Job, le dio autoridad a Satanás para que hiciera cierta cosa, pero hasta ahí. Y estaba seguro que Job no perdería su integridad. Muchas veces medimos nuestra integridad por la buena persona que somos. Somos una persona que saludamos a todo el mundo, nos llevamos bien con todo el mundo, ayudamos a quien podemos, tratamos de siempre estar en favor delante de la gente, dar una mano, somos íntegros. Pero ¿sabe cuándo se mide la integridad? Cuando está solo, cuando se apaga la luz en su casa, cuando se cierra la puerta, cuando nadie lo ve adentro de su casa, en lo profundo de su corazón. No es aquí en la iglesia que usted tiene que demostrar o mantener su integridad, sino es cuando se va de ella, cuando se va. Es fuera de la iglesia que tiene que mantener. Cuando las personas nos ven a nosotros, ¿qué piensan de nosotros? ¿Qué valor le damos nosotros a nuestra fidelidad, a la integridad? Porque aquí adentro es fácil ser íntegro.
Todos adoramos a Dios, levantamos nuestras manos, todos somos buenos, buenas personas, buena gente, somos amables, amamos a todo el mundo. Pero cuando nos vamos para casa, cuando estamos solos, rumbo al trabajo o en el trabajo, ahí es donde se mide realmente lo íntegro que somos o lo íntegro que no somos. Y esto es lo que tenemos que cuidar. Muchas veces cuando estamos esperando algo que no viene y demora, no porque Dios se haya olvidado de nosotros o tiene sus ojos puestos en otra cosa, o está atendiendo otro asunto, sino que no viene porque sin duda aún no estamos preparados para recibir la bendición que Él tiene. Empezamos a decaer un poquito en la fe. Ya el venir a la casa del Señor ya no es tan importante. Total, el faltar un día, ¿qué le va a hacer? Mucha cosa le va a hacer. Tal vez ese día el Señor tenía algo preparado especial y no se lo llevó porque simplemente no estuvo. Pero yo lo esperaba un día anterior, ¿por qué no me lo dio? Entonces, si no me lo dio, o pruebo en otro lado a ver qué es lo que pasa. Tal vez en otro lado tengo mejor suerte. Pero lo que tenemos que entender es que el Dios de aquí es el mismo Dios que hay en otro lado. Y de la misma forma que va a hablar aquí, va a hablar allí en otro lado. El problema no es que Dios hable diferente en diferentes lugares. El problema es que no abrimos nuestros oídos a lo que Dios quiere decirnos. Somos ligeros para recibir el beneficio, pero somos ásperos para recibir el rezongo. No nos gusta que nos rezonguen. Muchas veces perdemos nuestros principios solamente porque pensamos que Dios tiene la obligación de bendecirnos. Y como no lo hace, ya menguamos en la fe, ya no leemos la palabra, ya no le decimos amén al WhatsApp, al versículo que recibimos. Amén, no, ya no decimos, ya nos apartamos de todas las cosas. Y sin querer o sin darnos cuenta, o sí, estamos dejando de ser íntegros. Porque si hay algo que recibimos de Dios y todo lo que viene de Él es por gracia, no por su obligación, no por merecimiento. Es por gracia que tenemos todo lo que tenemos. Es por gracia que recibimos el favor, es por gracia que abrimos nuestros ojos a la mañana, es por gracia que enfrentamos un nuevo día de vida. Es por gracia que vivimos victoria de victoria en victoria, si no hoy no estaríamos aquí. Es por gracia que vencimos la semana pasada. Es por gracia que sin duda venceremos la siguiente. No por merecimiento. Job podía haber entendido que porque como era una persona muy rica, de muchas posesiones, porque Dios se lo había dado, empezó a perder todo, podía negar su fe. Perdería su integridad. Pero el testimonio de Job a nosotros nos tiene que inspirar. Porque por más pérdida que haya tenido, por más dolor que haya sufrido, por más enfermedad que haya tenido en su cuerpo, él siguió adorando a Dios. Y en el capítulo 1 lo pudo entender porque él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Si el Señor se lo había dado, él entendió que el Señor tenía el derecho de quitárselo. Pero entendió que él no tenía el derecho de reclamar a Dios, sino que él tenía la bendición de dar gloria a Dios. Cuando tuve, di gloria a Dios. Cuando no tuve, también di gloria a Dios. Porque de esto se trata. Hay personas que nos miran para ver cómo nos comportamos, si somos honestos, si somos honrados, si somos buenos, ayudadores, si somos realmente cristianos, pero también si somos íntegros. Usted para ser íntegro, le voy a dar un ejemplo bien clarito. Usted puede ser ayudar a muchas personas, a los vecinos del barrio. Usted puede tener un comedero en su casa, ayudar a los niños, orar por los enfermos, predicarle a sus vecinos. Pero a la noche, para ahorrar luz, se cuelga. Usted no está siendo íntegro. Es fácil tratar de ahorrar algo. Pregúntese si es conveniente. ¿Afecta su integridad hacer algo que no corresponde o no va de acuerdo al corazón de Dios? Sí, afecta. Por eso cuando hacemos algo y somos acusados por eso, nos ponemos mal, queridos. Porque hay algo que no está acorde a la voluntad de Dios. Y Dios no puede bendecir algo que está contra su voluntad. Conocí una persona, y esto lo conté hace mucho tiempo, que dio testimonio en la iglesia. Porque había encontrado la forma de ahorrar factura de UTE. Y daba gloria a Dios porque 15 días pagaba y 15 días se enganchaba.
Y fue la forma que encontrar de glorificar a Dios. Queridos, error. Nosotros tuvimos la misma posibilidad, incluso nos tiraban cables para que podamos colgarnos. Y dijimos, no lo vamos a hacer. Si estamos en la prueba, la vamos a pasar. Y los cables quedaron meses tirados en el pasto. ¿Qué fue lo que tratamos de ser? Honestos, sí, pero también íntegros. Delante de nuestros vecinos, no porque nos incitaban al pecado, sino delante de Dios. Y para ser íntegros delante de Dios hay que hacer la voluntad de Dios. Y hay que seguir sus lineamientos. Y usted puede estar pensando, sí, pero no es fácil. Sí, nadie le dijo que cuando viene al camino de Cristo todo le iba a ser fácil. Al contrario, todo se nos hace cuesta arriba. Pero usted decide si es honesto e íntegro o decide si es solamente honesto. Dios quiere que no cedamos ante la tentación ni ante la sociedad. Dios no quiere que cedamos ante los ofrecimientos del mundo, que mantengamos nuestra integridad. Es difícil si estamos de acuerdo. Hay personas que miden su integridad por los beneficios de Dios. Y repito, cuando los pierden ya no son tan íntegros, porque empiezan a reclamar. El hecho de reclamar y poner excusas delante del Señor es también perder integridad. Dice la Escritura que la esposa de Job, de quien tal vez él menos esperaba, de quien tal vez Job esperaba apoyo, ella le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Niega a tu Dios y muérete. Maldice a tu Dios y muérete. Muchas veces el adversario usa la boca de los que más amamos para ridicularizar nuestra fe. Muchas veces el adversario va a tocar a lo que más queremos para hacernos sentir mal. Y usted tiene dos opciones. O cae en esa y maldice a su Dios, o se mantiene íntegro y se levanta contra quien sea para mantener su honestidad y su integridad delante de Dios. Pregúntese esto: ¿a quién tengo que agradar yo? ¿A mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, al pastor, a la iglesia o a Dios? Estoy seguro que su respuesta es a Dios. Y cuando decidimos agradar a Dios, decidimos ser íntegros delante de Él, no delante de las personas. Las personas que piensen lo que quieran de nosotros. A mí me importa lo que Dios piensa de mí. Y a cada uno de ustedes le tiene que importar lo que Dios piensa de cada uno de ustedes. Y si para que Dios piense bien de mí tengo que rechazar a mis amigos, tengo que hacer cosas que a ellos no le agradan, pero sí le agrada a Dios, entonces vive el Señor y vive su alma que lo vamos a hacer. Por eso, muchas veces los familiares, los amigos, los de la casa no entienden las pruebas que podemos estar pasando. No entienden por qué permitimos vivir eso, por qué seguimos viniendo a la iglesia, por qué seguimos creyendo en el Señor. No te das cuenta, cuanto más vas a la iglesia, no te das cuenta de lo que está pasando. Sí, me doy cuenta. Pero si estoy en el proceso es porque Dios tiene un propósito conmigo. No lo entiende todo el mundo, lo entiende aquellos que son llamados hijos de Dios. El mundo no entiende el proceso que pasamos nosotros. El mundo tal vez empieza a pasar el tipo de proceso y va, pide préstamo, y va y roba, y va, engaña, y va y adultera, y va y hace lo que quiere. Bueno, allá ellos. Lo que hacen es no ser íntegros. Pero nosotros como hijos e íntegros de Dios tenemos que mantenernos firmes en la voluntad de Dios. Y lo que Dios quiera que pasemos, lo tenemos que pasar. Le cuenta a alguien que ha pasado cosas que nunca en la vida pensó pasar y cuando un día dijo, cuando pase esto prefiero estar muerto. Queridos, estoy más vivo que nunca, gracias a Dios. Porque hay un propósito de parte de Dios. Del otro lado va a estar la voz contraria, la invitación, los consejos de los amigos. Hace tal cosa, total. El matrimonio va de mal en peor. Tírate una cana al aire una noche y no va a hacer nada. Bueno, sí, la propuesta es buena, pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que piensa Él? Señor, ves que en casa las cosas no funcionan, no está bien. Hace meses que no pasa nada, es todo un lío, llegamos al trabajo, es pelea, no nos llevamos bien, uno duerme en un cuarto, el otro al lado, ¿sabe qué, Señor? Voy a probar con otro. No, querido. Está siendo honesto con usted mismo, pero no está siendo íntegro con usted mismo. Está siendo honesto delante de Dios. Señor, las cosas están mal.
¿Qué te parece si me voy al Antiguo Testamento y tengo más de una persona, más de una mujer? Es bíblico. Usted está siendo honesto con Dios, pero no está siendo íntegro con Él. Siempre tenemos la tendencia de tomar el camino más fácil, el más corto, pero nunca será el más conveniente. El camino más conveniente tal vez sea el más largo, el más sacrificado, pero es el que Dios ha marcado. Y tome en cuenta algo muy importante, que cuando usted es íntegro, hay ojos importantes que lo están mirando. Muy importante. El proverbio número 20 dice lo siguiente: cuando el justo es íntegro, cuán dichosos son sus hijos después de él. Los ojos importantes que lo miran no son la familia, no son los vecinos, no son los primos, son los hijos. Y si cuando un padre es íntegro, un hijo es íntegro, porque ve el ejemplo en su padre. Tome en cuenta esto y aprenda este proverbio. Cuando el justo es íntegro, está en integridad, cuán dichosos son los hijos que vienen después de él. Nosotros, con nuestra integridad, soportando las pruebas, las dificultades, las tentaciones, estamos dejando un legado sin precio, sin costo para nuestros hijos. Estamos dejando un modelo de vida, no solamente en la palabra del Señor, sino que de integridad, y nuestros hijos van a ser íntegros. Están aprendiendo, usted le está enseñando lo que quiere que ellos sean en el futuro. Lo que usted quiere que ellos sean después de usted. Si en su casa hay desorden, hay vicio, hay desamor, no hay apoyo, no hay ayuda, eso es lo que van a tener sus hijos. Pero si en su casa ellos ven integridad, honestidad, cariño, ayuda, apoyo, auxilio, unidad, eso es la herencia que usted le está dejando a ellos. Por eso el proverbio habla de integridad sobre los justos, porque deja herencia a los que vienen después de él. Deja a sus hijos, a sus nietos, herencia de integridad a sus hijos, a sus nietos, a su familia. Entonces tenemos que aprender, hermanos, que no solamente honestidad es lo que sirve caminar en la tierra. Es bueno y hay que hacerlo. Pero para seguir delante del Señor tenemos que hacer un plus, una milla extra, ir un poquito más y ser íntegros delante de Dios. A mí me llama la atención cuando el Señor dijo de Job, cuando le dijo a Satanás: ¿no has probado con mi siervo Job? Temeroso del mal, recto, apartado, que aún guarda su integridad. Cuando el Señor dijo: ¿no has probado con mi siervo Job? Él sabía qué es lo que había puesto en su siervo. Él sabía qué es lo que tenía Job que podía permitir que Satanás lo tentara. No Dios lo tentó, Dios no tienta a nadie. Pero sino que permitió que el adversario trabajara sobre Job, trabajara entre comillas. Porque estaba seguro que Job no cedería. Estaba seguro de la convicción y de la fe de Job. Hay cosas que nos son permitidas a nosotros, sobre nosotros, porque Dios está seguro que no vamos a fallar. Dios está seguro que la prueba la vamos a superar. Y de esa prueba Él nos va a sacar más fuerte, más sano, más llenos de fe, más llenos de gracia, con mayor bondad. Muchas personas lo que hacen es renegar, reclamar, es excusarse, sin tener en cuenta que es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Que nada pasa a menos que Él lo permita. Y todo lo que sucede es para nuestro bien. Por eso Romanos dice: y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas les ayudan para bien. Entonces entienda, querido, que las pruebas y las dificultades no es para que deje de ser íntegro, sino que para que afirme su integridad. Para que siga siendo aún más íntegro que antes. Motivos sobrados tenemos para el rezongo, para el reclamo, para la excusa, para la blasfemia, para el insulto. Sobrados motivos. Pero pregúntese: ¿es lo que Dios quiere de mí? ¿Es lo que Dios quiere que yo dé a conocer delante de los hombres? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo dé a conocer delante de los hombres, sino el trabajo de Él sobre mi vida, el trato de Él sobre mi vida, el cambio que Él hizo en mí, que se dé a conocer a otros? Conozco muchas personas que antes de conocer a Cristo su boca, digamos, era un excusado.
conocieron a Cristo y saben que su boca sigue siendo exactamente el mismo excusado. Y yo me pregunto, ¿será Dios que ha fallado ahí? ¿Será Dios que no pudo cambiar? Esto significa que hay corazones que no quieren cambiar en donde Dios quiere que cambien. Entonces lo que hacen sí pueden tener buenos principios, entre comillas, pueden ser muy honestos, pero delante del reino no son nada íntegros. La integridad es aquella persona que era de una forma antes de conocer a Cristo y luego de conocer a Cristo pelea para ser distinto, diferente, mejor. Integridad es aquella persona que medía sus valores por lo que podía hacer o por lo que podía engañar. Pero después de conocer a Cristo, mide sus valores por lo que Dios trabaja, por lo que Dios hace y permite ser transformado. Y aunque los amigos lo inviten a volver al viejo hombre, tienen la firmeza de no hacerlo. Dios no es una persona que nos trajo hasta aquí para que usted decida ir de vuelta. Dice la Escritura que solamente el perro vuelve a su vómito. ¿No es así? Entonces no seamos nosotros que volvamos a lo anterior, donde no éramos íntegros. Tal vez éramos buenos compañeros, buenos amigos, pero no éramos íntegros. No teníamos un corazón conforme al corazón de Dios. Conocimos al Señor y Él empezó a trabajar. Hizo trabajo hormiga, está haciendo trabajo hormiga con cada uno de nosotros. No pierda lo que Dios ha hecho en este tiempo con su vida. Aunque quien más ama es el que se levanta en su contra. Aunque sus hijos se levanten en su contra. Aunque el adversario use su propia familia para levantarse en su contra, manténgase íntegro. Dele solamente cuentas a Dios de cómo es usted. Por eso Dios nos hizo únicos. Nos dio dones diferentes, capacidades, habilidades. Nos dio todo lo que necesitamos. ¿Qué otra cosa necesitamos para mantenernos íntegros si tenemos todo lo necesario? No depende de Dios o le haya faltado algo o haya fallado algo o nos dio algo que no esté bien que haya fallado. El ser íntegro depende de cada uno de nosotros. Es usted el que decide mantener su integridad, no es Dios. ¿Estamos ahí? Entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad. ¿Cuántas veces pensamos que aquellos que nos van a ayudar son los que nos hunden? ¿Cuántas veces pensamos que aquellos que nos tienen que tender la mano son los que la sacan para que no vayamos hasta el fondo? Pues no importa cuántas veces el adversario use a quien quiera. No depende del adversario que perdamos nosotros nuestra integridad. Depende de nosotros mismos. Que seamos fieles, leales, honestos, íntegros, rectos, sin manchas delante del Señor. ¿Cuesta? Sí, estamos de acuerdo. ¿Es un trabajo enorme? Sí, también estamos de acuerdo. Pero ¿sabe qué? Si la Biblia enseña que hubo un hombre llamado Job, entre muchos, que mantuvo su integridad a pesar de las pruebas críticas, y tiene a Dios que lo respaldó, nosotros teniendo al mismo Dios, ¿qué nos impide de seguir íntegros hasta que venga el Señor por su pueblo? ¿Qué nos impide a nosotros mantener la integridad en todas las áreas? No solamente en la casa, en el matrimonio, con los hijos, sino afuera en el trabajo, en el ómnibus, en el estudio, donde usted se mueva, en la sociedad. Manténgase íntegro siempre. Respete las cosas de Dios. Si nos damos cuenta de que en nuestra privacidad desobedecemos la palabra, si nuestros pensamientos no están alineados con Él, si nuestras actitudes no son las mismas que cuando estamos en la iglesia, entonces nos está faltando integridad. Y aquí quiero volver a algo que dije. Pasando en limpio, ser íntegros es ser de la misma forma que es aquí, en su casa. Es ser de la misma forma que es aquí, en su trabajo. Es ser de la misma forma que es aquí, en su estudio. Es ser de la misma forma que es aquí, con su familia. Es ser exactamente de la misma forma que es aquí, con su esposa, con sus hijos.
Es la misma forma de ser aquí que la que tiene que ser cuando esté afuera en el mundo. Eso es mantener su integridad. Que haya un problema en la iglesia, es menos probable que haya un problema afuera. Podemos tener situaciones críticas, pero también podemos tener críticas de personas. Podemos tener maltrato, rechazo. Podemos tener personas que nos cierran las puertas por el hecho de ser creyentes. Mantener la integridad significa orar por ellos. Y no decirle, Señor, ¿sabe qué? Envía fuego sobre su vida y se acabó el problema. Ser íntegros también es bendecir a nuestro enemigo. Escuche esto. Vivir en integridad delante de Dios, no delante de los hombres. Delante de los hombres es que tu enemigo caiga como te hizo caer a ti. Pero ser íntegro delante de Dios es decir, Señor, bendigo a quien me maltrató, bendigo al que me rechaza, bendigo a aquel que me critica, bendigo a aquel que blasfema contra mí, lo bendigo y lo hago en tu nombre, Dios. Eso es guardar rectitud e integridad delante de Dios. Que cuesta. Porque venimos de una sociedad donde el que pega primero pega 2 veces. Y aquel que pone su mejilla no va a poner una segunda vez su mejilla. Pues el reino de los cielos es el mundo al revés. Para ser íntegros hay que perdonar, para ser íntegros hay que bendecir al peor enemigo, para ser íntegros hay que poner la otra mejilla, para ser íntegros hay que morir al carácter, al temperamento, para ser íntegros hay que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos enseña que caminamos en su rectitud, en su lineamiento, en su palabra. Y la palabra nos dice que para crecer en la verdad tenemos que seguirlo solamente a Él y cumplir su voluntad. Si mi palabra está en ustedes y ustedes permiten que yo esté en ustedes, entonces se acuerdan, todo lo que pida el Padre les será dado. Pida integridad y permita que la palabra trabaje en su corazón. Y deje que Jesús viva eternamente en su vida. Sea honrado, sea honesto, sea buena persona, sea ayudador, sea compasivo, sea amable, pero sea íntegro. Sea íntegro. Permita que las personas que han confiado en usted sigan confiando en usted, sea íntegro. Que la sociedad, que el mundo no lo corrompa. No le haga pensar ni siquiera por un minuto, ya olvido a Dios. Reniego de la fe, reclamo del Señor. Solamente que su boca reclame, empiece a reclamar. No lo permita, querido. Job fue íntegro en sus buenos momentos. Y dice la Escritura que la vida de Job terminó con el doble de lo que tenía. El doble de lo que tenía, habiendo sido la persona más importante de Oriente, lo tuvo después de su prueba. No sea íntegro para tener doble bendición sobre su vida. Hágame el favor, sea íntegro para agradar a Dios. Usted puede ser íntegro en su vida y Dios no le puede dar el doble de lo que tengo, ni siquiera la mitad de lo que haya tenido. Sea íntegro. Mantenga su honestidad e integridad delante de Dios. No sea como este hombre que quiso salir de esta situación por hacer un acto de honestidad, pero estaba perdiendo integridad. Recuerde que a quien tenemos que darle explicaciones y a quien tenemos que demostrar lo que somos es a Dios, no a los hombres. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido en tu nombre, Señor, que este mensaje haya sido de bendición para nuestras vidas. Que tu presencia continúe ministrando nuestro corazón, Dios, aún después que nos vayamos de este lugar. Que tú nos ayudes, Señor, en este tiempo a no ceder ante ninguna presión, Señor. En este tiempo, Señor, Dios mío, donde dice tu palabra que vienes por una iglesia sin manchas. Entonces que nosotros podamos ser esa iglesia, Señor, que no tenga manchas. Esa iglesia santificada en tu presencia, esa iglesia no solamente honesta, sino íntegra, buscadora de tu rostro. De personas que oran, Señor, y permiten ser transformados por tu Espíritu Santo.
Enséñanos en este tiempo, Señor, no solamente a tener integridad, sino mantenerla, Dios. En todo tiempo. Que no cedamos, Señor, ante la tentación del mundo, ante la presión de la sociedad. Que con el miedo de ser rechazados, se quedar al margen. Señor, perdamos nuestro principio y dejamos de ser íntegros. Que podamos tener bien en claro que es a ti a quien tenemos que agradar, Dios. Es a ti a quien tenemos que dar cuenta. Es en tus lineamientos sobre los cuales tenemos que caminar aquí en la tierra. No por amistad, no por parentesco, no por afinidad, sino caminar conforme a tu voluntad y por amor a ti mismo, Dios. Ayúdanos en este tiempo a hacerlo, Señor. Que seamos una iglesia, Señor, íntegra en todas las áreas de nuestra vida. Que seamos siervos de Dios, servidores de Cristo de una forma íntegra. Que podamos, Señor, Dios mío, mantener la rectitud siempre, Dios. Seguir tus lineamientos, hacer tu voluntad. Glorificar siempre tu nombre, Dios. Ser enteros, total y completos para la gloria y honra de tu santo nombre. Y en los tiempos de crisis, en los tiempos de prueba, en los tiempos de que suceden esas cosas que no las podemos entender, entonces no solamente que podamos mantenernos, sino doblar nuestra integridad, Señor, para seguir agradándote, porque sin duda estás permitiendo pruebas sobre nuestra vida. Porque sin duda de ahí nos sacarás más fuertes, más sanos, más bendecidos, más prósperos. Señor, que no cambiemos nuestra fidelidad por ti por nada. Que no cambiemos la integridad por absolutamente nada, ni por la riqueza del mundo, Señor, ni por toda la riqueza del planeta, al contrario. Que sigamos buscando las cosas de arriba, Señor. La riqueza en tu palabra, en tu voluntad. Caminar en rectitud delante de tu altar, Señor. Y que tu Espíritu Santo siempre nos guíe a mantenernos de esa forma. Podrán venir corrientes modernas, podrán venir, Señor, modos diferentes, moldes distintos en el mundo. Tal vez nos querrán hacer sentir que si no estamos ahí, entonces no pertenecemos al mundo. Señor, hace muchos años que ya no pertenecemos a Él. El día que hicimos nuestra oración de fe, dejamos de pertenecer a esta tierra. Vivimos en ella, pero somos seres celestiales. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Ayúdanos a mantenernos firmes siempre, Dios. A no ceder ante la tentación, a no ceder ante la presión de la sociedad, a no ceder ante la crisis, a no ceder ante absolutamente nada y mantenernos íntegros delante de tu altar para agradarte a ti siempre. Que nuestro corazón siempre sea un corazón conforme al tuyo, Dios. Para poder glorificar tu nombre siempre y darte honra todos los días de nuestra vida. Oro por los jóvenes, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y oro para que cada uno de ellos puedan entender esta palabra, Dios. Que el mantenernos íntegros, Señor, es para buscar tu rostro y para hacer lo que a ti te agrada. Pero también oro por los adultos, por los adolescentes, por los ancianos, por los matrimonios, para que podamos, Señor, caminar siempre en tu voluntad, Dios. Para que podamos mantenernos enteros delante de ti siempre. Mantener nuestros principios, la fidelidad, valores morales. Acrecentado, Dios mío, con la insistencia de agradarte a ti todos los días de nuestra vida. Mantener nuestra integridad delante de ti, Señor. Eso es lo más importante para nuestra vida. Señor, bendigo a cada uno de aquellos que están allí del otro lado, siguiéndonos a través de las redes. Que esta palabra también, Señor, haya pegado fuerte en su corazón, Dios mío. Es una palabra sencilla, simple, pero tiene una profundidad para hacer de nosotros mejores personas, mejor testigos, mejor testimonio, mejores hijos del Altísimo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y